¿Esto ya está grabando, no? Ah, no. Sí, sí, pero... No, no, no está. Que es que voy a mandar un audio, digo, a ver si se... ¿Sí? Ah,
Bueno, antes de comenzar, y falta por incorporarse todavía el interventor, sí que pues una serie de apreciaciones respecto al videoacta que iniciamos hoy. Bueno, y dar la bienvenida, por supuesto, después del mes de agosto que no nos vimos. Hoy damos inicio al uso del videoacta, no total, porque la situación del COVID no nos permite estar a cada uno en nuestros sitios habituales, por tanto lo que modificaremos es las votaciones, que las seguiremos haciendo a mano alzada para evitar estar tocando los botones de los compañeros y demás, que creo que no es lo más correcto, pero sí tengan siempre muy en cuenta que los que estamos en el hemiciclo, siempre para hablar, darle al botón rojo, y el resto con el micrófono. El rojo no, el botón grande, se pone rojo una vez que le des, perdón. El resto con el micrófono inalámbrico. El tema es que cuando le damos al botón aquí, las cámaras automáticamente se giran y nos graban. De todas maneras, hoy como estamos de la otra forma, desde la sala de control que está ubicada junto aquí, se les grabará directamente redirigiéndolo Juan Bermejo, que está en la sala de control. Poco más, es decir, hay un control de tiempo que, como no está reglamentado, pues tampoco, si hay alguna intervención pondré lo de 3 minutos, pero que no hay ningún problema luego a la hora de que se tenga que intervenir más, pero para hoy empezar a usarlo y empezar a tener el manejo sobre este asunto. Si tienen alguna duda, de todas maneras sí que les pido paciencia a todos, a todas, porque estamos en el inicio y pues todos estamos aprendiendo. Pues nada, empezamos. Damos comienzo a la sesión plenaria ordinaria del mes de septiembre, excusando la presencia de Carmen Brito, como nos indicaba el portavoz, y también del consejero de Turismo Raúl Camacho, que no pueden asistir hoy, y bueno, dándoles de nuevo la bienvenida después de que pues hayamos tenido ese paréntesis, ¿no?, en el mes habitual de plenos ordinarios en el mes de agosto, y recuperando estas sesiones ordinarias. Con el primer punto del orden del día, que es la aprobación del acta de 12 de junio del 2020. ¿Intervenciones? Ningún reparo, señor presidente. Muchas gracias. Por tanto, queda aprobado por unanimidad el asunto número 1. El asunto número 2 es la dación de cuenta de expedientes, resoluciones y acuerdos de órganos de la corporación de los que debe tomar conocimiento el Pleno. Se da cuenta de acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte en sesión ordinaria celebrada el 21 de julio de 2020, en el que se aprueba por unanimidad la moción presentada por el Grupo Municipal Unión Bagañeta el 19 de febrero de 2020 en defensa del Mar Canario. Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte en sesión ordinaria celebrada el 21 de julio de 2020, en el que se aprueba por unanimidad la moción presentada por los grupos municipales Nueva Canarias y Unión Bagañeta el 13 de abril de 2020, sobre la recogida de viajeros por autotaxis en el aeropuerto de la isla de La Palma. Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de la Villa de Teror en sesión celebrada el 11 de junio de 2020, en el que se aprueba por unanimidad la moción presentada por el Grupo Nueva Canarias Frente Amplio el 6 de febrero de 2020, en relación a la decisión unilateral del Gobierno de Marruecos de tramitar la aprobación de su frontera marítima en aguas que afectan a Canarias y al Sáhara Occidental. Asimismo, también se da cuenta de los siguientes decretos de la Presidencia de la Corporación en materia económica. Decreto del 16 de julio, registrado con el número 2020/4895, aprobando la rectificación parcial del expediente de modificación número 7 de incorporación de remanentes, aprobado por el Decreto de Presidencia número 2020/1277, de fecha 21 de febrero, para ajustarlo a las actuaciones reprogramadas dentro del FEDECAN 2019 acordadas en comisiones de seguimiento mantenidas con los distintos ayuntamientos de la isla.
Decreto del 17 de julio, registrado con el número 2020/4932, aprobando el expediente número 7 de generación de crédito en el presupuesto general de este Cabildo Insular de 2020, por importe de 25.000 euros, para reforzar la atención a situaciones de emergencia social derivadas de las consecuencias socioeconómicas producidas por la situación de pandemia mundial COVID-19 en que se encuentran las mujeres víctimas de violencia de género durante el año 2020. Decreto del 14 de agosto, registrado con el número 2020/5680, aprobando el expediente número 8 de generación de crédito en el presupuesto general de este Cabildo Insular de 2020 por importe de 404.945 euros. Y por último, decreto del 23 de agosto, registrado con el número 2020/5870, iniciando el expediente número 17 de transferencias de crédito en el presupuesto general de este Cabildo Insular de 2020 por importe de 6.820,61 euros, para dar cobertura presupuestaria a gastos diversos de dotación necesaria de infraestructura y equipamiento del servicio y centros de atención a situaciones de violencia de género. Muchas gracias, señora secretaria. Pasamos, por tanto, al asunto número 3, que es la dación de cuenta del escrito presentado el día 4 de agosto por el portavoz del Grupo Socialista, comunicando un cambio en la Comisión de Educación, Sanidad y Artesanía, sustituyendo doña Jovita Monterrey Llanes a don José Adrián Hernández Montoya como miembro de esa comisión. Tiene la palabra la señora secretaria. Don José Adrián Hernández Montoya, portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo Insular de La Palma, de conformidad con lo establecido en el artículo 48.4 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del excelentísimo Cabildo Insular de La Palma, por la presente le comunico de un cambio en la Comisión de Educación, Sanidad y Artesanía, sustituyendo doña Jovita Monterrey Llanes a don José Adrián Hernández Montoya, como miembro de esa comisión por parte del Grupo Socialista del Cabildo Insular de La Palma. Muchas gracias. Pasamos al asunto número 4, que es la aprobación del expediente número 11 de concesión de créditos extraordinarios en el presupuesto del Cabildo Insular de La Palma para el ejercicio 2020, asunto que fue aprobado en Comisión de Cuentas por unanimidad. Entiendo que se mantiene la unanimidad, una modificación que asciende a 66.979,68 céntimos. Pues se aprueba por unanimidad el asunto número 4. Pasamos al asunto número 5, que es la aprobación del expediente número 12 de concesión de créditos extraordinarios en el presupuesto para el ejercicio 2020. Existió una errata en el documento, pero bueno, respecto a que la cantidad modificada son 113.027,30 céntimos. La rata es que aparecía 113.127,30. Lo correcto es 113.027,30. Esto fue aprobado en Comisión de Cuentas con la abstención de los consejeros de Coalición Canaria. Para aclarar el voto, tiene la palabra el señor portavoz de Coalición Canaria. Gracias, señor presidente. En este sentido, vamos a cambiar el sentido del voto de la comisión. Votamos favorablemente, no sin dejar de decir que de alguna forma justificamos con estas modificaciones de créditos ese voto negativo que en su día dimos al presupuesto. Nos parece que lo que demuestran estas modificaciones pues son la improvisación, la mala gestión y los cambios constantes en esas partidas presupuestarias que se aprobaron en el presupuesto inicial, dejando bien claro que estamos conformes con que las partidas modificadas lleguen a las personas que están en este expediente. Muchas gracias. Bueno, la intención siempre es que llegar de la manera más ágil por parte de la Administración a las personas que lo necesitan y solicitan ayuda a este Cabildo Insular de La Palma. Por tanto, queda aprobado por unanimidad el asunto número 5. El asunto número 5. Pasamos al asunto número 6, que es la aprobación del expediente número 13 de concesión de créditos extraordinarios en el presupuesto para el ejercicio 2020,
Aprobado en Comisión Especial de Cuentas, celebrada el 15 de septiembre, con la abstención de Coalición Canaria. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Igual que en los dos puntos anteriores, cambiamos el sentido del voto, votamos favorablemente también en este y reiteramos las mismas alegaciones que hicimos para no cansarle. Muchísimas gracias. Este es un expediente de crédito que asciende a 117.102,75, principalmente destinado a subvenciones pues, de distintos ámbitos. Pasamos al asunto. El asunto número 6 queda aprobado por unanimidad y pasamos al asunto número 7, que es la aprobación definitiva del proyecto de reglamento de la Mesa Insular de Alcaldes y Alcaldesas, que se aprobó en la Comisión de Participación Ciudadana el 14 de septiembre por unanimidad. Entiendo que se mantiene la unanimidad y pasamos al asunto número 8. El asunto número 8, que es el nombramiento de los miembros del Consejo Social de La Palma. Se ha incluido un último componente que nos ha hecho saber el portavoz de Coalición Canaria, don Juan Manuel González Luis, por tanto quedan nombrados con las propuestas que se habían hecho de manera inicial, más este nombramiento, pues quedan cubiertos las plazas en el Consejo Social. Y procederemos a dar trámite y a notificar a los participantes de esta comisión. ¿De acuerdo? Muy bien. Queda por tanto el nombramiento aprobado por unanimidad, el asunto número 8, y pasamos al asunto número 9, que es la aprobación provisional del plan de gestión de riesgos de inundación de la demarcación hidrográfica de La Palma, primer ciclo. Esto se trató en la Comisión de Aguas, Transporte, Industria y Energía el 14 de septiembre, con la abstención del Grupo de Coalición Canaria. Tiene la palabra para el sentido del voto. Gracias, señor presidente. El sentido del voto es positivo. Aprobamos esta aprobación provisional del plan de gestión de riesgos de inundaciones y esperamos que cuanto antes sea aprobado definitivamente por el Gobierno de Canarias. Aprovechamos para decir, ya que tuve la suerte de estar como director general de Aguas del Gobierno de Canarias, que en esos 4 años que llevé la dirección, dejamos el trabajo hecho tanto para avanzar en los planes hidrológicos, terminamos de aprobar el primer ciclo, el segundo ciclo y el tercero fuimos de los primeros de España en que lo avanzamos. En el mismo sentido, también subcontratamos con una empresa externa el que los planes de gestión de riesgo pudieran llevarse a cabo y cuanto antes se lleven a aprobación definitiva tanto el primer ciclo como el segundo ciclo donde estamos ahora, mejor. Ofrecernos desde Coalición Canaria para ayudar en todo lo que esté en nuestra mano de cara a cumplir con esos trámites europeos tan necesarios para el agua, para el medio ambiente, para las inundaciones y para los recursos hídricos de la isla de La Palma. Muchísimas gracias. Queda por tanto aprobado por unanimidad el asunto número 9. Pasamos al asunto número 10, que es la toma de conocimiento de la aprobación de bases reguladoras para la concesión de bonos destinados al fomento de la movilidad mediante la utilización del transporte público regular interurbano de viajeros por carretera en la isla de La Palma y compensación al operador por las bonificaciones practicadas. Asunto aprobado, hoy es toma de conocimiento porque fue el asunto aprobado en la Comisión de Aguas, Transporte, Industria y Energía celebrada el 3 de agosto y aprobado por unanimidad. Se mantiene la unanimidad, entiendo, por tanto el asunto número 10 aprobado por unanimidad. Pasamos al asunto número 11, que es la dación de cuenta del informe evacuado por el Servicio de Transporte relativo al examen de las alegaciones presentadas por la empresa Transportes Insular La Palma, concesionaria del Servicio Público de Transporte Regular de Viajeros por Carretera, a las cuentas anuales del ejercicio 2017. ¿Recibieron la documentación? Queda dado cuenta. Por tanto, pasamos al asunto número 12, que es la ratificación de la adenda al convenio del Patronato del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en La Palma y aprobación del proyecto de modificación de los estatutos. Aprobado en Comisión de Educación, Sanidad y Artesanía, celebrada el 14 de septiembre,
con la abstención del grupo de Coalición Canaria. Tiene la palabra para declarar el sentido del voto. Gracias, señor presidente. Votamos favorablemente. Por tanto, queda aprobado por unanimidad el asunto número 12. Pasamos al asunto número 13, que es la toma de conocimiento de la aprobación del proyecto de bases reguladoras de concesiones de subvenciones para gastos corrientes del sector artesanal de la isla de La Palma. Asunto aprobado en comisión por unanimidad el pasado 29 de julio. Por tanto, se mantiene la unanimidad, entiendo, en este asunto número 13. Y pasamos al asunto número 14. El asunto número 14 es la toma de conocimiento de la aprobación del proyecto de bases reguladoras de subvenciones a los ayuntamientos de la isla de La Palma que presten el servicio de ayuda a domicilio a personas con dependencia reconocida de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre. Asunto aprobado en la Comisión de Acción Social celebrada el pasado 29 de julio por unanimidad. Entiendo que mantenemos la unanimidad, por lo que queda aprobado este punto número 14 por unanimidad. Y pasamos al asunto número 15, que es una nueva toma de conocimiento de la aprobación de bases reguladoras de la concesión de subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro para gastos corrientes derivados de actuaciones para la protección de los animales domésticos abandonados en la isla de La Palma. Asunto aprobado en Comisión de Seguridad, Emergencias, Servicios, Medio Ambiente y Cambio Climático, celebrada el pasado 14 de septiembre, con la abstención del grupo de Coalición Canaria, que tiene la palabra el portavoz para declarar su sentido del voto. Gracias, señor presidente. Votamos favorablemente también. Por tanto, el asunto número 15 queda aprobado por unanimidad. Pasamos a la parte de control y fiscalización, ruegos y preguntas. Ya durante el anterior pleno llevamos la fórmula de que cada consejero realice el número de preguntas y ruegos que tenga a cada consejero de gobierno para que podamos responder cada consejero a toda esa formulación de preguntas y, bueno, cada uno que vaya solicitando la palabra, y así lo iremos haciendo. Vale, tiene la palabra la señora Fernández. El micro, por favor. Buenos días, muchísimas gracias, señor presidente. Le comunico, aprovechando que tengo la palabra, para decirle que a las 2:30 tengo que ausentarme de este salón de pleno por motivos médicos, si así me lo permite. Sabemos que se está trabajando en el plan de evacuación de la residencia de pensionistas. Nos gustaría saber cómo se encuentra este plan actualmente y si finalmente se hablaba de una rampa que saldría al exterior en la planta cuarta y quinta, si ha sido viable o posible la realización de esta rampa. Muchísimas gracias. Entiendo que no tiene más preguntas para la consejera de Acción Social. Sí, tengo Pues muchísimas más, pero si quiere o se las formulo todas. Todas, sí, por favor. Vale. Vale, ya preguntaba en un pleno anterior por el proyecto Matías, un proyecto que se quería instaurar en la residencia de pensionistas. Preguntaba por el importe del mismo y si ya se estaba llevando a práctica también la residencia de pensionistas, y se me quedaba, o se decía en aquel pleno en el cual formulaba la pregunta que se me iba a dar ese dato, y a día de hoy no se ha dado traslado del coste de este proyecto. De igual manera, también nos consta que hay una plaza vacante interina de auxiliar de enfermería en la misma residencia de pensionistas, e incluso aparece ya presupuestada esa plaza, y a día de hoy no se ha ocupado. Nos gustaría saber también cuál es el motivo de la no ocupación de esa plaza. Nos consta también que hay camas libres en la residencia de pensionistas, que hay solicitudes de plazas y que se ha parado los ingresos en dicha residencia. Nos gustaría saber también cuál es la causa. Nos comunican que en el periodo estival, algo que constaté personalmente en la residencia de pensionistas, la persona que ejerce las funciones de gerente y la persona que ejerce las funciones de dirección, en este caso, tanto la gerente como la directora, disfrutaban de esas vacaciones en este tiempo estival coincidiendo en el tiempo. Nos gustaría saber quién se queda a cargo de desempeñar esas funciones en la residencia de pensionistas.
Y por último, tendría un ruego para lo que es el Departamento de Recursos Humanos. Nos hablan de la existencia de dos posibles quejas desde el servicio de enfermería. Una nos comunican que una por al carecer de material básico para poder desempeñar sus funciones, y la otra nos dicen que por sobrecarga del trabajo. De ser así, de la existencia de estas dos quejas, nos gustaría tener copia de las mismas, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la consejera de Acción Social, señor Hernández. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, señor presidente. Con respecto al plan de evacuación de la residencia pensionista, estamos trabajando para habilitar una rampa desde la segunda planta que pasa va a dar al jardín exterior, que por ahora no se ha planificado ninguna rampa respecto a las plantas cuarta y quinta. Con respecto al proyecto Matías, no existe a día de hoy ningún proyecto que se esté desarrollando con este nombre. En la residencia de pensionistas se intentó poner en marcha y se invitó a la Fundación Matías a que se acercase a conocer de primera mano en el año 2018 cómo funcionaba esta residencia y qué posibles cambios se podían adoptar. Ese es la única contacto que ha habido con la residencia y la Fundación Matías. En el año que yo llevo como consejera no se está desarrollando ningún proyecto que tenga relación con la Fundación Matías. Fue solamente una toma de información, tanto en el viaje que se realizó a la residencia que ellos gestionan desde su fundación, como el viaje que ellos realizaron a la residencia de pensionistas en aquel momento. Con lo cual no le puedo decir el importe del proyecto porque no existe tal proyecto. Después, con respecto a la plaza vacante de enfermería, no tengo conocimiento e intentaré transmitirle la información que recabe lo más rápido posible. Con respecto a las plazas libres de la residencia de pensionistas, a día de hoy solo hay una plaza libre adaptada que está descubierta. Se intentará dar cobertura lo máximo posible, pero también es verdad que es mi intención como consejera, y así se lo he trasladado a los trabajadores de la residencia pensionista, hacer una modificación de las funciones de todos los profesionales que trabajan en esa residencia, para que sean adaptadas al decreto 67/2012, que es el que rige el funcionamiento de todos los centros sociosanitarios de nuestra isla. Y con respecto a que la gerente y la directora coincidan en vacaciones compartidas, la verdad que se intenta que no sea así. Ahora mismo se encuentra la directora disfrutando de sus vacaciones desde la semana pasada y solo ha habido un día en el cual la gerente, por motivos personales, no ha podido estar. Muchas gracias. Más. Sí. Tiene la palabra la señora Fernández. Muchísimas gracias, señor presidente. El proyecto Matías y se encuentra la que fuera la anterior consejera de Acción Social, doña Jovita Monterrey. A nosotros nos consta que en su momento se ponen en contacto con esta fundación, incluso se eliminan 6 habitaciones de la residencia de pensionistas para llevar a cabo este proyecto. Por lo tanto, tiene que haber por algún lado algún tipo de documento que conste donde nos diga, nos comunique la cuantía que se invirtió en ese momento para llevar a cabo ese proyecto. Y también les digo, me gustaría saber por el cual no se desarrolla a día de hoy ese proyecto Matías. Me consta que doña Jovita Monterrey en su momento lo hizo de forma particular y también era una idea que al resto, cuando se planteaba, nos gustaba mucho, lo tengo que decir, era una idea muy buena, una iniciativa muy buena. Me gustaría saber por lo cual a día de hoy ese proyecto no se ha desarrollado en la residencia de pensionistas. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy bien, yo creo que ya quedó respondida la pregunta anteriormente por la señora consejera. Por tanto, más ruegos, más preguntas. Era un ruego. Si la consejera de Recursos Humanos quiere responder respecto al ruego, si no hay problema.
Tiene la palabra la señora Castro. Gracias, señor presidente. En las preguntas, ella se refería a recursos humanos en dos cuestiones. Le adelanto que la vacante de auxiliar de enfermería, las listas que disponía el servicio han quedado totalmente cubiertas. Tenemos para la próxima semana ya llevar a mesa de negociación unas bases, unas convocatorias de lista de reserva nueva, porque ni siquiera el Servicio Canario de Salud tiene auxiliares de enfermería. Ese ha sido básicamente el retraso por el que no se ha cubierto la plaza vacante en la residencia. De todo esto tiene conocimiento tanto los sindicatos como el personal, ¿vale? En cuanto a las quejas de material, ya han sido solventadas. No tengo ningún inconveniente en hacerles llegar el escrito de las quejas. Lo de la sobrecarga, desconozco cualquier escrito, ¿vale? Espero que queden así resueltas las dudas. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Castro. Ruegos, preguntas. El portavoz tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Empezamos con un ruego, que no nos han respondido a las preguntas pendientes de los plenos anteriores y por aplicación del reglamento no las tienen que responder. Rogamos que nos respondan. Pasamos a las preguntas para el consejero de Infraestructura, el señor Borja Perdomo. El pasado mes de julio se procedía al arreglo de un tramo de 1 kilómetro de la carretera entre Las Tricias y Santo Domingo. Esta carretera tiene unos 12 kilómetros y está muy transitada por los vecinos y por los visitantes. El señor consejero, el señor Perdomo, expresó la voluntad del Cabildo de continuar trabajando en esa vía para seguir mejorando el acceso al núcleo de Santo Domingo de Grafía, que redundaran en la calidad de vida de la población y facilitara pues el acceso de los visitantes, como decimos. La pregunta es cuándo se asfalta la totalidad de dicha carretera. Otra, en el pasado mes de febrero se anunciaba el inicio, en breve se decía, de la mejora de la carretera de la Grama. Han pasado 7 meses y aún no se ha comenzado esta vía. En el último pleno usted nos dijo que faltaba resolver un problema de una expropiación a la altura de la gasolinera. La pregunta es, ¿puede darnos una fecha cierta de comienzo de esta esperada obra? Entiendo que son todas las preguntas para el consejero de Infraestructura. Perfecto. Después otro consejero. Muy bien. Tiene la palabra el consejero de Infraestructura, señor Perdomo. Bueno, buenos días a todos. Gracias, señor presidente. Con respecto a la carretera de Santo Domingo, pues sí, la verdad es que está en un estado bastante complejo debido a las condiciones de carretera de montaña y los continuos desprendimientos también que se producen. Ahora, en cuestión de 15 o 20 días, vamos a resolver, creo definitivamente, uno de los problemas del que se viene quejando el Ayuntamiento de Grafía, que es en la zona del Callejoncito, unos desprendimientos que toda la semana afectan a dicha vía y, bueno, desde el servicio se está trabajando en redactar un proyecto de los 12 kilómetros de carretera. Está claro que todo va a depender también del dinero del que dispongamos de cara al presupuesto del próximo año, ya que estamos hablando de una inversión de en torno al 1.300.000 euros, poder asfaltar toda esa carretera. Intentaremos, si no podemos arreglarla toda, seguir colaborando y mejorando sobre todo los tramos que estén más complicados. Y en cuanto a la carretera de la Grama, es verdad lo que usted dice. Al final no se ha podido resolver el problema de los terrenos porque uno de los propietarios, dos de los propietarios precisamente de esos terrenos se encuentran en Venezuela y a día de hoy no hemos podido llevar a cabo ningún tipo de acercamiento. Sí tuvimos un contacto con uno de ellos telefónicamente desde el Servicio de Patrimonio, pero no hemos podido ante notario firmar ningún tipo de papel que nos habilite a poder utilizar esos terrenos. Lo que se está haciendo desde el servicio para no perder los recursos, se ha redactado una separata del proyecto que consiste en el reasfaltado de la vía sin incluir ese carril, que es el que actualmente tiene el problema de la propiedad de los terrenos. Se ha desistido del proceso de licitación que ya estaba iniciado y que ya tenía una empresa adjudicataria,
y se tiene, según la ley de contratos del sector público, tenemos que vernos abocados a sacar a licitación esa separata nuevamente. Por lo tanto, pues desgraciadamente, seguramente las obras en el inicio de este año no podrán empezar, sino más bien a principios del próximo. Pero ese es el proceso. Hemos intentado hasta el último momento poder llegar a un acuerdo y poder utilizar los terrenos, pero no nos ha sido posible. Muchas gracias. ¿Más ruegos, más preguntas? Gracias, señor presidente. Sí me gustaría, antes de pasar a otro consejero, pues matizar un poco la respuesta del señor consejero. Lo que entiendo es que estos ruegos y preguntas, si tiene las preguntas que tiene para el consejero las ha realizado. Por tanto, si tiene alguna pregunta más, le permito, por supuesto, que la haga, pero que intentemos llevar esta dinámica. Efectivamente, es decir, de la respuesta del consejero se desprende otra pregunta. Que eso se convertiría entonces en un debate, no en ruegos y preguntas. Y esto no es ningún debate, sino ruegos y preguntas. Pero bueno, no hay problema. Yo, si le he dicho que no, que la puede hacer. La pregunta es, ¿por qué no se ha hecho como, por ejemplo, con la Fuente Santa, en que se deposita el dinero, se expropia y no se está pendiente de negociaciones con personas que no están aquí en la isla de La Palma y seguimos soportando una carretera insoportable, valga la redundancia? Muchas gracias. Tiene la palabra el señor consejero. Es que esta carretera es una carretera de competencia regional. El Cabildo no tiene la capacidad de poder hacer ese acto administrativo, de depositar el dinero. Eso solo lo puede hacer el Gobierno de Canarias y en este caso la carretera, el dinero y la obra la ejecuta el Cabildo. También se ha barajado esa posibilidad, igual que se barajó consultar al Gobierno de Canarias por si en su momento, cuando se hizo esa carretera, que la hizo en su momento el Estado y le transfirió las competencias al Gobierno de Canarias, por si hubiese ese tramo, como a veces se expropia más terreno del que realmente se hace la carretera, por si ese tramo estuviera ya expropiado. Y desde el Gobierno de Canarias nos han dicho que ese tramo solo tiene expropiado unos 2 metros por fuera de la carretera. Por lo tanto, no nos cabe el carril, no nos daría con ese margen para realizar el carril y no hemos podido utilizar la figura ni de expropiación urgente, de urgente ocupación, porque no tenemos competencia en esa carretera. Muchas gracias, señor consejero. ¿Más ruegos, más preguntas? Pasamos a la consejera de Promoción Económica, señora Raquel Díaz. ¿Cuántos autónomos, pequeñas y medianas empresas de la isla de La Palma han presentado documentación para optar a las ayudas extraordinarias que este Cabildo convocó para paliar los efectos derivados de la crisis del coronavirus dentro del plan Volver? Se lo digo porque en una nota de prensa del 1 de julio decía que eran unos 2.000 y en otra nota de hace unos días habla de más de 1.000. Nos parece mucha diferencia entre 1.000 y 2.000. A ver si nos puede concretar cuántas personas exactamente han presentado esa solicitud. Entiendo que no tiene más preguntas para la consejera. Pues, por favor, las puede hacer todas. Señor portavoz. Perdón, disculpe, ese no había escuchado, disculpe, perdón. Vale, tiene la palabra la consejera, la señora Díaz. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, señor presidente. Después de hacer el cribado informático en cuanto al sistema y las solicitudes, finalmente son 1.554 expedientes según el último informe que el Servicio de Empleo nos ha remitido. Muchas gracias. ¿Más ruegos, más preguntas? Sí, en este caso surgen otras preguntas. ¿Cree usted que transcurridos 6 meses desde la declaración del estado de alarma y sin resolver ni un solo expediente de ayuda se puede decir que se ha articulado todos los mecanismos para que esta ayuda salga en tiempo y forma? ¿Qué parte de responsabilidad tiene el Cabildo y qué ha podido ocurrir para que el 70% de las ayudas tengan que subsanarse? ¿Se ha publicado ya la relación de solicitantes que deben presentar sus sanaciones? Y si el error fuera de una minoría, pues se podría decir que esa minoría no han entendido las bases, por ejemplo. Pero si la mayoría lo ha hecho mal, el 70%, algo está pasando. ¿Quién suspende? La pregunta. ¿Quién suspende? ¿Los alumnos o la profesora? Muchas gracias. ¿Tiene más preguntas para la consejera? De momento no. Muy bien.
Tiene la palabra la señora consejera, señora Díaz. Muchas gracias, presidente. Yo creo que esto no es un examen, que no hay alumnos ni hay profesores. Hay una situación sobrevenida que en este caso, tras una crisis sanitaria, evidentemente genera un impacto socioeconómico en nuestra isla sin precedentes, y no solo en la isla de La Palma, sino en Canarias, en España y a nivel internacional. Creo que las bases son unas bases sin precedentes, es una subvención histórica y creo que como consejera lo que me queda es agradecer al Servicio de Empleo, al equipo humano que ha trabajado sin tregua desde el primer momento para poder elaborar estas bases, para hacer todo el cribado de información y poder llegar al momento en el que nos encontramos a día de hoy. Se ha dotado al servicio de los medios materiales y humanos que eran necesarios para trabajar en el cumplimiento de ese objetivo, y a pesar de ello, por el volumen de solicitudes que se han recibido, por la documentación, por la tramitación, que por primera vez creo que también podemos decir que se hace una tramitación de un expediente electrónico para la gestión de una subvención de este tipo, teniendo en cuenta los condicionantes que a efectos documentales de presentación de impresos nos imponían también los protocolos del COVID, estoy convencida que por lo menos como consejera lo que me queda es felicitar al equipo de empleo por el trabajo que ha realizado hasta el momento. Que el 70% de las solicitudes tengan incidencias y sea necesario subsanar, a pesar del estrecho contacto que se ha mantenido en este caso con los solicitantes por parte del equipo humano del servicio, no quiere decir ni que las bases no estén claras, ni que quienes las leen no las entiendan. Yo la capacidad de comprensión y sobre todo de interpretación de las bases de quienes concurren no las cuestiono. Hay incidencias muy sencillas, como simplemente que las solicitudes no están firmadas, que las presentan las asesorías, que no hay un DNI, es decir, hay diferentes incidencias en ese proceso. La subsanación, la lista de subsanación está a punto de publicarse, si no sale en el día de hoy se está habilitando el expediente electrónico una pestaña para que las personas que subsanan entren directamente y aporten la documentación que se les requiere directamente en ese espacio y así poder agilizar el proceso de resolución. Y además se ha solicitado a la consejera de Recursos Humanos, al área de Recursos Humanos, pues reforzar nuevamente el equipo de empleo para cumplir con ese plazo de ampliación que es necesario hacer en este caso. Yo creo que sí, por la información que tiene esta consejera, si echamos la vista atrás, pues creo que podemos estar no orgullosos de que el COVID nos haya venido a la isla de La Palma y mucho menos de haber tenido que sacar estas bases a la calle, ¿no? Pero sí del esfuerzo que se ha realizado para que esas ayudas se puedan publicar, se puedan convocar y ese dinero pueda llegar. Usted tiene más experiencia política que yo, sabe el plazo medio que se tarda en elaborar unas bases sin precedentes y en este sentido yo creo que lo que sí puede decir el Servicio de Empleo es que el equipo humano que trabaja en este expediente ha sido capaz en pleno confinamiento de sacar unas bases históricas y que se ha trabajado desde luego contra reloj cada minuto para poder resolver lo antes posible. Muchas gracias, señora consejera. ¿Más ruegos, más preguntas? Nosotros nos alegramos, señora consejera, de esas bases, nos alegramos de la inversión que se ha hecho, de alguna manera también en nuestro grupo ha participado en todo ello. Yo sí le puedo asegurar que los autónomos se sienten abandonados, que después de 6 meses pues que no han recibido ninguna ayuda, esa falta de ingresos ahonda más, aún si cabe, en esa herida motivada por el cierre, por la merma de ingresos económicos. ¿A usted le parece, repito, hago una pregunta nueva, le parece que de 9 trabajadores que hay en el Servicio de Empleo, 1.554 solicitudes, en torno a 173 solicitudes por persona, ese equipo es capaz de sacar en tiempo y forma las ayudas? A mí me parece que no, y la prueba está en ese 70% que no ha conseguido superarlo. Gracias. Muchas gracias. Más ruegos, más preguntas. Yo creo que quedó suficientemente respondida la pregunta anterior y yo sí solo añadir que desde que se aprobaron las bases y que entraron en vigor hoy, ni mucho menos, han pasado 6 meses y que
nada tiene que ver con la capacidad del servicio, con las subsanaciones que se deben hacer por parte de los solicitantes. Son asuntos absolutamente distintos y que sí pido que no confundamos. ¿Más ruegos, más preguntas? Sí, señor presidente. Para la señora Machín, consejera de Educación. ¿Opina usted lo mismo que el señor presidente, señora consejera? En Onda Cero, el día 14 de septiembre, programa Más de Uno, don Mariano Hernández Zapata considera que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha hecho el trabajo mal y tarde. ¿Más ruegos y más preguntas a la consejera de Educación? Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, señor presidente. Yo he dicho en varios foros, como portavoz de las consejeras y consejeros de los 7 cabildos, 6 islas, que algunas medidas podían haber llegado antes y que algunos protocolos podían haber llegado antes. La comunidad educativa somos todos, todos tenemos que aportar, y no solo los políticos somos responsables, también ha habido técnicos de la consejería que mientras estuvieron los centros cerrados también pudieron venir por lo menos a mirarlos, a medirlos, a ver lo que hacía falta y lo que no. Entonces, yo creo, y es lo que, como bien he dicho, como me ha tocado ser un poco portavoz, que he sido portavoz en estos 2 últimos consejos escolares de Canarias, donde además hemos manifestado el malestar de una reunión conjunta por parte de la Consejería del Gobierno de Canarias, que yo también he dicho en medios, que nos haya reunido a los 7 cabildos, que nos haya expuesto las solicitudes que se ha hecho desde la FECAN a la Consejería, porque siendo los cabildos lo que no tenemos las competencias es a lo que nos llegan todos los ruegos de la comunidad educativa. Entonces, yo sí tengo que decir que siempre que he levantado un teléfono llamando a algún técnico político de la Consejería de Educación, me han contestado. Pero sí hemos echado de menos esa reunión conjunta y más este curso por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias con los 7 cabildos. Muchas gracias. ¿Más ruegos, más preguntas? Para el señor vicepresidente primero, José Adrián Hernández. ¿Se siente usted decepcionado, al igual que manifestó el señor presidente en rueda de prensa ofrecida pasado 3 de septiembre, por la falta de respuesta de los gobiernos de Canarias y España ante las solicitudes de autorización del Cabildo para la realización de los test en puertos y aeropuertos? Buenos días a todas, a todos. Uno siempre en aras de mejorar, de impulsar, de sacar temas adelante, pues en algún momento pues puede hacer y tener una opinión e intentar agilizar lo más posible temas, y creo que ahí tanto el presidente como yo, como conjunto de todas las consejeras y consejeros de este cabildo, intentamos ayudar y contactar con el Gobierno de Canarias, con cualquiera de las consejerías, para sacar adelante temas que a La Palma de alguna manera le importa, y participar en esa toma de decisiones también junto con esas administraciones. Con el tema de los PCR, llevamos ya un tiempo solicitándolo, trabajándolo. El propio consejero que hoy no está, Raúl Camacho, el propio presidente, yo pues también con contactos en las consejerías del Gobierno de Canarias para intentar, creo que las cosas van por ahí, y de hecho hace unos días, el propio presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, pues decía, después de la reunión con la ministra Reyes Maroto, que visitaba Canarias, y en esa reunión con todos los presidentes y presidentas de cabildos insulares, de los corredores seguros y de las PCR, tanto en origen como luego en el regreso. El próximo 28 de septiembre, Dios mediante, hay una reunión de todos los ministros y ministras de turismo a nivel europeo. Esto tiene que ser evidentemente a nivel europeo para ese tema, y por la información que tenemos, en el mes de octubre pueden estar esos corredores seguros que tanto nos interesa a la economía de La Palma, donde el turismo es muy, muy importante, sobre todo con el mercado inglés y sobre todo también la temporada de invierno, que ahora comienza en el próximo mes de octubre con el mercado alemán. Por lo tanto,
preocupación, por supuesto, porque el turismo en Canarias es lo más importante en cuanto a actividad económica, y yo creo que con el esfuerzo de todas y de todos, pues se ha conseguido. No digo que haya sido por el Cabildo de La Palma ni mucho menos, pero yo creo que hemos puesto también nuestro granito de arena para que eso sea de esa manera, y por lo menos con toda la problemática del COVID que tenemos, sobre todo en la isla de Gran Canaria y Lanzarote, pues podemos tener esos corredores seguros, y que sobre todo el turismo alemán pueda venir a Canarias y a La Palma en la temporada de invierno que ahora comienza. Muchas gracias. ¿Más ruegos, más preguntas? Sí, en definitiva, que reconoce que sus compañeros han llegado tarde. Bueno, no tiene más ruegos, más preguntas, entiendo. En estas cosas lo de tarde, ya digo, es un tema que se va más allá de las competencias del Cabildo Insular de La Palma, evidentemente, va más allá de las competencias del Gobierno de Canarias, evidentemente, y va más allá de las competencias del Gobierno de España, evidentemente, porque estamos en Schengen, estamos en la Unión Europea, y por lo tanto, pues un país unilateralmente, pues no, sin la ayuda de los demás, pues no hacemos absolutamente nada, tomando decisiones unilaterales. Eso, pues en Europa, a pesar de que España ha hecho todos esos esfuerzos de los que acabamos de comentar, pues bien, pues los tiempos son los que son en Europa, pero yo creo que se va a solucionar el tema, que es lo más importante, y sobre todo lo que le interesa a Canarias, que somos un destino para la temporada de invierno muy importante para Europa, pues podamos conseguir ese objetivo de los corredores seguros y tener esas PCR. Por lo tanto, yo no soy quien para decir si tarde, temprano. Es un proceso que involucra a muchos países, a todos los países de la Unión Europea, por si no, esto no valdría para nada, y por lo tanto Europa también tiene sus tiempos y hay que respetarlo. Muchas gracias. Respecto a este asunto, sí que le pude adelantar en la Junta de Portavoces la situación y lo que se debatió en la reunión con la ministra de Turismo. En ese sentido también le trasladé el buen ambiente o la buena intención o la buena acogida que había tenido las noticias del inicio de esos test a partir del mes de octubre por parte de los representantes del sector turístico allí presentes, y yo creo que con eso es lo que nos quedamos, y esperemos que pueda ser una realidad lo antes posible. ¿Más ruegos, más preguntas? Solo decirle que es verdad, es cierto que me lo aclaró así en la Junta de Portavoces. Hay otros lugares como Madeira que están también en la Unión Europea y sin embargo han tomado otras medidas, y igual estamos llegando tarde y la economía se va a ver resentida de muchos desempleados por no haber actuado antes. Si otros países, como en este caso Madeira o otras islas, han conseguido hacerlo, yo creo que nosotros hemos llegado tarde. Muy bien, yo sí que le recomiendo que si queremos establecer un debate con las diferentes preguntas que hacemos, lo ideal es que podamos presentar una moción que está reglamentada en el funcionamiento de este pleno, y podríamos debatir amplia y tranquilamente cualquiera de los asuntos que presentaran. En el caso de ruegos y preguntas sí que tenemos que intentar ceñirnos a eso, ruegos y preguntas, e intentar dentro de las posibilidades no llevar a cabo debates. ¿Más ruegos, más preguntas? Una cuestión de orden. Yo no creo, o sea, yo hago una pregunta y en algunos casos los consejeros sueltan un rollo, no se refieren a la pregunta concreta, me dicen sí o no, sino que ellos también contestan. Dentro de esa gran contestación que algunos hacen, es normal que surja alguna pregunta. Esto no es un debate, señor presidente. Un debate sería que tuviéramos una hora discutiendo sobre lo mismo. Pero matizar, por ejemplo, lo que usted acaba de decir, porque me aludió, que me lo había dicho en la Junta de Portavoces, entiendo que no es entrar en un debate. Entiendo que es matizar, aclarar, y se corta enseguida. Pero no sé por qué tiene esa obsesión. Tenemos apreciaciones distintas de lo que es un debate y lo que no, porque no solo ha hecho preguntas, sino ha hecho apreciaciones y valoraciones de las respuestas. Pero bueno, son apreciaciones distintas probablemente. Más ruegos, más preguntas. Entiendo que ha terminado con las preguntas, señor portavoz. Muy bien. Señora Armas. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y todas. Con el riesgo que me llame la atención, señor presidente, dirigirme a la señora consejera, doña Susana Machín, de Educación, y
Y me alegra que reconozca que lo que le acaba de contestar el compañero con respecto a lo que es la gestión de la Consejería de Educación, pero me entristece que sea justo un mes después, poco más, de que presentamos una moción aquí por el Pacto de la Unidad de la Educación y la defensa a ultranza que hacía la señora consejera de que las cosas se estaban haciendo como tenían que hacerse, y no entendía la premura de muchas de las acciones que nosotros planteábamos en esa comisión, pues la verdad que no tiene, pero más vale tarde que nunca. Y en este sentido, en julio, pues, como se ha referencia, presentábamos esa moción por la unidad de la educación en La Palma, a la que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista votaron en contra. Entre todas las acciones que planteábamos, había todas las actividades que planteábamos, insistíamos en que era prioritario replantear partidas presupuestarias de educación destinadas a apoyar las actividades de las AMPA. Hoy, precisamente, en este pleno, se trae un expediente de concesión de crédito extraordinario para ayuda económica a los ayuntamientos, para auxiliar a aquellas familias vulnerables en la compra de equipos informáticos, otra de las prioridades que también planteábamos desde el Grupo de Coalición Canaria. Aunque en julio se nos dijo que no, la pregunta es si se le han replanteado, visto la disposición que acaba de decir la señora consejera contestándole al compañero, si se han replanteado habilitar una partida presupuestaria para auxiliar a las AMPA, tanto en la acogida temprana, la acogida tardía, otros muchos gastos, múltiples gastos extraordinarios que estas asociaciones de padres, madres y alumnos tienen que afrontar con la nueva situación del COVID. Más ruegos, más preguntas a la señora Machín. Está tanto puede ser para la consejera de Educación o de Cultura, porque ambas da igual, la pues, hacemos. Se refieren en el pasado pleno también se presentó una moción que respondía a la demanda de los espacios y salas de estudio en toda la isla, una demanda que ha ido incrementando con la situación del COVID y la reducción del aforo de estos pocos espacios que ya existían. La propuesta que hacíamos fue aceptada en parte por el grupo de gobierno y se adquirió el compromiso de trabajar en habilitar un espacio en la comarca oeste y de volver a reabrir cuanto antes las 4 aulas de la Escuela de Enfermería que estaban abiertas las 24 horas. Esto se dijo en julio, ya la consejera de Educación decía que estaban ya listos los protocolos y que de forma inmediata se iban a abrir. Y también decía que para poder hacer uso de estas salas se gestionaba directamente con la consejera, que era ella quien personalmente, con el personal de seguridad, se encargaba de ello. La pregunta es que si estas jaulas ya de la Escuela de Enfermería, en qué fecha ya estaban disponibles, se abrieron, y si se ha dado difusión de alguna forma a la población en general de la asistencia de estos recursos. Y por otro lado también nos gustaría saber, no sé si puede contestarnos la consejera de Educación, o en este caso la de Cultura, que si ya se ha habilitado ese espacio en la otra comarca para prestar el servicio de salas de estudio y bibliotecas al resto de demandantes de la isla. Muchas gracias. Para responder tiene la palabra la señora Machín. Buenos días de nuevo. Sobre habilitar partida para las AMPAs, tenemos una partida para las AMPAs, pero después de varias reuniones que he mantenido con la representante de la Federación de AMPAs de la isla de La Palma, lo que ellos suponen la contratación de ese personal lo están asumiendo los ayuntamientos, con lo cual lo que hemos propuesto a los 14 ayuntamientos de la isla, ayer mismo en una mesa de alcaldes, fue que dentro del plan de cooperación habilitar una partida sumar una partida de 150.000 euros más, que son unas bajas de la Consejería de Educación, para que lo asuman los ayuntamientos. Porque a las AMPAs les es muy difícil estar con los procesos de contratación. Esto me lo han comentado ellos, la representante de la Federación de AMPAs. Sobre el tema de haber aprobado la moción en julio, si hubiéramos aprobado la moción en julio tal cual y como estaba, ustedes solo solicitaban para medios tecnológicos, de lo cual ya se está trabajando de acción social, y para limpieza, con lo cual no hubiéramos podido habilitar una partida para acogida temprana y acogida tardía. Sobre las salas de la Escuela de Enfermería, justo el día de ese pleno ya estaban habilitadas las aulas para el estudio y el crecimiento de estudiantes ha sido 9 a día de hoy. Lo sé porque, repito, las solicitudes me llegan a mí y yo soy la que les mando un correo concediéndoselo y explicándoles el protocolo.
Sobre las aulas en los Llanos de Aridane, se intentó hacer con el ayuntamiento, al final no fue posible habilitar la zona de la Casa de la Cultura, pero sí cuenta con el espacio en la Casa Massieu de las salas de estudio de la UNED que están abiertas mañana y tarde. Muchas gracias. Más ruegos, más preguntas. Sí, con respecto a agradecer a la señora consejera de Educación que, a pesar de que de forma reiterada nos voten que no en contra a las propuestas que hacemos, luego pues a aro pasado se hagan. Yo le invito a que lea el acta, que hoy no la tenemos para aprobar, del pasado mes de julio, donde precisamente se especificaba lo que pedíamos, y usted decía que no entendía la premura por habilitar partidas económicas para auxiliar ayuntamientos, y hablamos también de las AMPAs y también de la brecha digital, y usted insistía en que no entendía esa premura y que las competencias del Cabildo eran las que eran, e incluso el señor presidente llegó a afirmar que no estábamos para barrer las casas de otros, que bastante tenía con lo que tenía el Cabildo. Pero insisto que agradecemos esa disposición nuevamente, y más vale tarde que nunca, y se responda realmente a las demandas. Y en cuanto a lo que decía disculpe, señor presidente, en cuanto a lo de las salas de estudio, entiendo que entonces no se está haciendo ninguna difusión de los horarios de la apertura de las salas, sino que directamente por correo electrónico a la señora consejera. Es que no me quedó claro. Si me podría aclarar este tema, señor presidente. Gracias. A la consejera, lo que sí yo le voy a recordar es que ni pronto ni tarde, sino cada vez que un ayuntamiento ha necesitado auxilio de este Cabildo Insular de La Palma, de cualquiera de las áreas, ha tenido auxilio, ya sea para educación, ya sea para acción social, ya sea para emergencias, ya sea para agricultura. Existe una comunicación fluida con todos y cada uno de los alcaldes y alcaldesas, que hemos sido, y reconocen que hemos sido la única administración que hasta este momento ha auxiliado económicamente en cada una de las necesidades que nos han hecho llegar desde los ayuntamientos de la isla, y un caso concreto está siendo y va a ser el trabajo que viene realizando la señora consejera de Educación para auxiliar a los ayuntamientos también en el sobrecoste económico que tienen que asumir en los colegios por la situación de pandemia que estamos sufriendo todos. Tiene la palabra la señora consejera para aclarar el asunto de la pregunta que hacía respecto a las aulas de estudio. Gracias. Sí, gracias, señor presidente. En julio se le mandó un correo a los centros que, bueno, reiteraremos, y además se dio difusión en los medios de comunicación. Muchas gracias, señora Machín. Más ruegos, más preguntas. Gracias, señor presidente. En el pleno de diciembre de 2019, el Grupo de Coalición Canaria presentaba una moción en la que se solicitaba al Grupo de Gobierno realizar los trámites administrativos necesarios para la firma y puesta en marcha de un convenio de colaboración con los cabildos de Tenerife para el abono relativo al procedimiento a seguir con el acceso al abono joven, y con el Cabildo de Gran Canaria con respecto a la tarjeta de la guagua joven, para aquellos estudiantes que estén fuera y necesitaran esta ayuda. En el pasado pleno del mes de julio reiterábamos esta petición en el conjunto de esas acciones que planteábamos en esa moción del Pacto de Unidad por la Educación en La Palma, y la señora consejera de Educación nos decía que desde el área de transporte se habían establecido todas las comunicaciones oportunas. Estoy leyendo textualmente de lo que decía la señora consejera. Desde el área de transporte se han establecido las comunicaciones oportunas con todas las administraciones y entidades, y estamos en la elaboración del convenio. La pregunta para el señor consejero es si tenemos ya una fecha para poder para que puedan beneficiarse los estudiantes palmeros de esta medida. Recordar que estamos ya, finalizó el curso federal 2019, en el curso 2020-2021 los presupuestos sí recogían una partida, y estamos ya en el inicio del curso 2020-2021, y queríamos saber precisamente eso, si ya tenemos una fecha para poderles decir a esas personas que están esperando esa bonificación en cuanto al transporte. Gracias. Más preguntas, más ruegos para el consejero de Transporte. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Cabrera. Buenos días. Tal y como le comenté en la Junta de Portavoces a su compañero, la próxima
semana, le dije esta semana o la próxima semana vamos a convocar una comisión de transporte donde se verá este asunto y otros de especial relevancia en asuntos de transporte para la isla de La Palma. Muchas gracias, señor consejero. ¿Más ruegos, más preguntas? Sí, por favor. Sí, en este caso para la consejera de Juventud. En el pleno de diciembre, también del 12 de diciembre, preguntábamos sobre la puesta en funcionamiento del Consejo Insular de Juventud a la señora consejera, puesto que ya en agosto del 2019 se tenía una propuesta de reglamento de organización y funcionamiento, un trabajo que se había llevado a cabo con anterioridad con distintas asociaciones y colectivos juveniles y que también habían contado con el asesoramiento y el apoyo de los técnicos del área de juventud. Al preguntarle en diciembre del 2019 a la señora consejera, leo textualmente del acta, ella nos reconoce que ese retraso y leo textualmente, pues tengo lamentablemente que aclararle que estamos en la misma situación, esto era el 12 de diciembre de 2019, y estamos a la espera de que los servicios jurídicos nos respondan. De hecho, estos días las asociaciones juveniles que pretenden conformar el Consejo de Juventud se han puesto en contacto conmigo para saber en qué punto estamos y les he transmitido la misma información. Y de igual forma, el señor presidente también manifestó que pretendía aprobar el reglamento al finalizar 2019, por eso lo preguntamos en el último pleno. Mucho tiempo después, estamos en septiembre del 2020, pues el 14 de julio de este verano, veíamos un titular que nos decía que el Cabildo impulsa comisiones de trabajo para elaborar el reglamento del Consejo de la Juventud de La Palma. Y un mes y medio después, el 28 de agosto, también veíamos otra vez otra foto, otra nota de prensa con otro titular que es La Palma avanza en la creación del Consejo. La Palma avanza en el Consejo Insular de Juventud, el reglamento del Consejo Insular de Juventud. Aparte de todos estos titulares que hemos visto a lo largo tocó el agosto pasado, tocó en este agosto. ¿Cuándo se tiene previsto traer a pleno ese reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de Juventud? ¿Más ruegos, más preguntas a la consejera de Juventud o de Acción Social? No. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora consejera de Juventud y Acción Social, la señora Hernández. Muchas gracias. Lo que le transmití en su momento en el mes de diciembre es que el año pasado la gestora de las asociaciones conformó un reglamento que presentó y que de alguna manera quedó parado en su momento. Nosotros debimos durante este año a retomar ese proceso de constitución del Consejo Insular de la Juventud de La Palma. Lo primero que se nos recomendó fue que se hiciese una comunicación pública a todos los jóvenes de la isla de que se iba a iniciar el proceso del reglamento del Consejo Insular de la Juventud. Y así fue publicado en la web del Cabildo de La Palma para saber si alguna asociación o algún colectivo quería aportar alguna iniciativa. A partir de ahí, lo que se crearon fueron 3 comisiones informales de trabajo para invitar a todos aquellos colectivos y asociaciones que estuviesen interesados en participar en la elaboración de dicho reglamento, pues que tuviesen su voz y su participación en esas 3 comisiones. Esas 3 comisiones ya se desarrollaron. Se ha dado, entre julio y agosto, se ha dado registro de entrada al documento base del Reglamento Insular de la Juventud. Se va a dirigir ahora a los servicios jurídicos este reglamento que está hecho conforme a la nueva ley de juventud que ha sido modificada hace 1 año y pico. Y ahora nos queda que los servicios jurídicos nos respondan para después proceder a trasladar los órganos pertinentes. Muchas gracias, señora consejera. ¿Más ruegos, más preguntas? Gracias, señor presidente. Señora consejera, entendemos cuál es el procedimiento y por eso le preguntábamos, porque leía textualmente lo que usted había dicho en diciembre, de que ya estaba, entendíamos que ya parte de ese procedimiento se había hecho y a respuesta suya decía que estaban prácticamente a espera de los servicios jurídicos para llevarlo a pleno de diciembre, como decía el presidente. Pero entendemos que el procedimiento tiene que ser así, que las cosas de Palacio van despacio y esperamos que se lleve cuanto antes. Disculpe, gracias. La pregunta para el tema tanto puede ser a Juventud, pero más directamente a consejero de Deportes y de Turismo. En las últimas mesas de alcalde, el alcalde Tía Jarafe planteaba la situación del albergue del Pinar, apuntando a un acuerdo plenario unánime de solicitar la devolución de la gestión directa de este albergue al ayuntamiento, puesto que ya había vencido el tiempo de la concesión al Cabildo.
Ya en sesiones plenarias anteriores, creo recordar que fue cuando mismo planteamos la del Consejo de Juventud, le preguntábamos a la señora consejera de Juventud también y al consejero de Turismo por la situación de la red de albergues insulares, porque nos habían llegado desde los jóvenes y desde las sectoras de las asociaciones de Consejo Insular de Juventud que había ciertas promesas por parte de la consejera de Juventud, de ver la posibilidad de que esos albergues volvieran a retomar la gestión desde el área de Juventud. Y por otro lado, pues le preguntábamos también al consejero de Turismo cuál era la situación y nos remitía a términos técnicos. Y también, por otro lado, pues creo que el compromiso adquirido por el presidente con el alcalde de Tijarafe fue precisamente devolver la gestión directa del albergue al ayuntamiento. La pregunta es si nos podrían decir cuál es la situación actual, qué líneas va a seguir, se va a seguir, aparte de las cuestiones técnicas que deban llevarse a cabo, y más que nada cuál es la voluntad política, si la hay, tanto desde el área de Juventud como desde el área de Turismo para la explotación y el aprovechamiento de la red de albergue. Gracias. Muchas gracias. Al no encontrarse el consejero de Turismo, don Raúl Camacho, pues no podemos responderle a esta pregunta, así que le responderemos por escrito antes de la próxima sesión plenaria. Sí adelantarle que, sí, luego una precisión era la consejera de Juventud, sí adelantarle que no existe ningún compromiso de devolver la gestión directa al ayuntamiento, sí de estudiar la posibilidad de devolver la gestión directa al ayuntamiento. Ante esa demanda por parte del alcalde, como todas las demandas de los alcaldes están siendo atendidas, sé que han tenido una reunión jefe de servicio de turismo con el consejero de turismo, con el alcalde de Tijarafe para este fin. No sé, no tengo conocimiento ahora para adelantarle en qué términos se ha llevado la reunión y en qué posibles líneas de trabajo se han marcado, pero se la hacemos llegar al consejero para que se la pueda responder a la mayor brevedad. Solo adelantar que el compromiso y la intención que tiene este grupo de gobierno es poner en uso todas las infraestructuras que tiene el Cabildo Insular de La Palma, o por lo menos trabajar en esa línea para que no tener en propiedad inversiones en desuso. Tiene la palabra la señora consejera de Juventud y Acción Social, la señora Hernández. Gracias, señor presidente. Yo la verdad que a los colectivos juveniles promesa no les hice. Si es verdad que en una reunión mantenida con dos representantes de las asociaciones me comprometí en averiguar en qué situación estaban. Y así lo hablé con el consejero de Turismo, don Raúl Camacho, y después les trasladé la información obtenida. Si hubiese alguna novedad también me comprometí a trasladársela. A día de hoy no la tengo, no les he podido dar respuesta. Muchas gracias, señora consejera. ¿Más ruegos, más preguntas? Presidente, tenía una pregunta, pero también era para el consejero de Deportes. ¿La formulo? Sí, se la respondemos si quiere por escrito. Sí, y agradecería, reiterando el ruego que hizo el compañero y portavoz, es que aquellas preguntas, tal y como nos dijo en el pleno anterior, que no se nos contestaron y fueron formuladas de forma oral, que se nos contestarían por escrito, no hemos recibido, porque concretamente hice 3 preguntas y no se nos, referente a dos resoluciones y 2 decretos, y sobre el plan de cambio climático, que tampoco se nos respondió de forma oral en el pleno, y en este pleno no se nos ha llegado la respuesta de forma escrita tampoco antes del mismo. La pregunta para el consejero de Deportes es que ahora mismo, como hemos mencionado, seguimos con la incertidumbre del inicio del nuevo curso escolar, y esta incertidumbre se traslada también a lo que son todas las actividades complementarias, actividades extraescolares y los puntos de promoción deportiva. En lo que respecta a la promoción deportiva básica, el consejero de Deportes informaba el pasado mes de julio que el Comité Insular de Deportes había aprobado un nuevo plan de promoción deportiva básica del periodo 2021-2025. La pregunta es que si se ha reunido el Comité de Promoción Deportiva y se han elaborado y aprobado los planes de contingencia y protocolos para la adaptación de la promoción deportiva básica a las demandas y necesidades derivadas de la nueva realidad, y que cómo se va a proceder con la promoción deportiva básica desde el Cabildo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Le responderemos por escrito. ¿Más ruegos, más preguntas? Sí, señor Ferraz. A mí me gustaría hacer un ruego. Esta tarde vamos a honrar y a homenajear a una persona en vida, una gran mujer, y mañana se cumplen 25 años de la muerte de otra gran mujer que no pudimos homenajear en vida, Sor José Fargote, y quería que quedara constancia en el Pleno. Muchísimas gracias, Sor José Fargote, que trabajo hizo en grafía.
La verdad que he tenido más conocimiento de ella durante estos últimos días en el incendio y la verdad que toda la gente, los vecinos de García la recuerdan con un cariño inmenso. Yo los emplazo a todos los consejeros y consejeras para esta tarde, la sesión plenaria de nombramiento de hija adoptiva a Elsa y que tendrá lugar en el Parque Antonio Gómez Felipe de los Llanos de Aridane. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Si les pido que la consejera de Cultura quiere hacerles entregas de un detalle y bueno, levantamos la sesión. Muchísimas gracias.